Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a estar con vosotros los próximos 60 minutos, tal vez un poquito menos, un poquito más, dependiendo de todas las preguntas que vayan saliendo. Y lo primero que voy a hacer es presentarme. Mi nombre es Óscar Izquierdo. Me dedico al mundo de la gestión de personas desde hace pues casi 20 años en estos momentos. Y actualmente trabajo en una de las 4 firmas, lo que se llaman las 4 grandes, ¿no? Las Big Four. Soy el responsable para España, Italia y Portugal de toda la parte de lo que tiene que ver con consultoría de recursos humanos, formación y desarrollo. En concreto el área se llama Talent and Reward. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de reward, que es lo que los americanos denominan como retribución más reconocimiento. Vamos a hablar de cómo negociar tu salario. Un tema, la verdad, es que cuanto menos divertido en estos momentos de mercado. Sé que buena parte de vosotros sois de España, pero hay gente también de otros países. Con lo cual voy a tratar de centrarme en la situación de España, pero haré comentarios acerca de otros países para que los comentarios sean más generalistas, por decirlo de algún modo. Muy bien, como decía, llevo 20 años trabajando en el mundo de los recursos humanos y voy a tratar de trasladaros mi experiencia en el mundo de cuando una persona busca una nueva posición en otra compañía, qué es lo que tiene que hacer para tratar de negociar su salario, ¿sí? Bueno, pues vamos a empezar. Como veis, he preparado una pequeña presentación, son aproximadamente 25 diapositivas, que nos va a servir de base para ir haciendo comentarios generales, y lo que sí que espero es que preguntéis todas sus dudas de situaciones para poderlas comentar y que os pueda hacer mi reflexión respecto a cómo podréis haber actuado, ¿sí? Os he dejado una presentación aquí en la primera slide, que supongo que estáis viendo todos, mi dirección de email, por si alguno de vosotros quiere contactarme bien a través de email o directamente a través de LinkedIn y preguntarme cualquier cuestión ahora o en el futuro sobre situaciones respecto a cómo negociar tu salario. Por otro lado, agradeceros el que estéis aquí conmigo. Sois más de 25 personas en estos momentos online. Agradeceros que me dediquéis y que os dediquéis a vosotros estos 60 minutos que creo que pueden ser interesantes de cara a vuestro futuro profesional. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar lo primero del contexto. Y evidentemente el contexto afecta mucho a qué capacidad tenemos para negociar nuestro salario. Como os he dicho, voy a centrar en el caso de España, pero voy a hacer alusión a otros países porque evidentemente el contexto económico empresarial no es el mismo en todos los sitios del mundo. Hablaremos también de cómo funcionan los modelos retributivos para que entendáis cómo una empresa decide cuánto tiene que pagar una posición. Y luego vamos a hablar de modo rápido y tratar de ser muy conciso en lo que se llaman los principios de negociación, qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer, ¿no? Y por último, unas conclusiones o recomendaciones que os doy desde mi experiencia de qué debéis de hacer para afrontar lo mejor posible un proceso de este tipo. Bien, como os decía, ¿qué situación tenemos en España? Pues en el caso de España tenemos una situación con un desempleo muy elevado, un 24,05%, creo que es el último dato que ha salido. Esta situación, para los que sois de fuera de España, es una situación de los últimos 5 o 6 años. Antes teníamos un 7% de desempleo y esta subida a un 24 o 25% ha hecho que el mercado laboral cambie radicalmente. Se han producido muchos desajustes y entre ellos, no podía ser menos, los aspectos retributivos. ¿En qué sentido? Al haber mucha gente buscando trabajo, las compañías se pueden permitir pagar menos a todos los candidatos que están fuera. Es decir, tenemos salarios que claramente están a la baja y que no tienen muchos visos de que vaya a cambiar la situación. Ojalá me equivoque, pero no es así. Sin embargo, una compañía que crece, como pueden ser algunos países donde Sudamérica, donde la compañía está creciendo, un ritmo importante, evidentemente la situación es otra. Los salarios crecen y hay mucha más capacidad para negociar tu salario debido a la escasez de profesionales en muchas posiciones. Por otro lado, nos encontramos con poca movilidad laboral. ¿Qué significa poca movilidad? Pues que al haber un 25% de paro, hay muchas personas que desean moverse de compañía y sin embargo no encuentran oportunidades porque las compañías no están contratando. La poca movilidad laboral afecta a que la gente en muchos casos está desmotivada, ha cortado su carrera profesional y además los incrementos retributivos son muy bajos, con unas retribuciones variables muy bajas también, con lo cual esto desmotiva a las personas. Por otro lado también tenemos muchos candidatos, tanto
personas que están trabajando ya en una organización como personas que están en situación de desempleo optando a una única posición. Por poneros un ejemplo, cuando se publica una posición de comercial en cualquier página web como Infojobs, por ejemplo, o Monster o cualquier otra página de empleo, se reciben más de 5.000 candidaturas. Es decir, muchísimos candidatos, tanto gente que está en desempleo como gente que está buscando una nueva posición. Podéis imaginar que cuantos más candidatos hay, más posibilidad tienen las compañías para negociar el salario a la baja. Esto hace apenas 6-7 años no era así, faltaban candidatos para muchas posiciones. Las previsiones de crecimiento, además, no son excesivamente positivas y en este caso España últimamente las está mejorando. Este año pasado ha acabado finalmente con un 1,5% de crecimiento del Producto Interior Bruto y se espera que para el año que viene sea en torno a un 2%. Ojalá sea así, ¿no? Las perspectivas en el resto de Europa son peores, desgraciadamente, lo cual significa que si no alcanzamos ciertos ritmos de crecimiento va a ser difícil generar empleo. Si no generamos empleo, las pocas posibilidades que se producen van a ser con salarios inferiores a los de hace unos años. Por otro lado, hay empresas que se encuentran en un proceso claro de internacionalización y esto es una oportunidad. El mercado se está haciendo global y ello implica que aparecen oportunidades para que la gente pueda moverse a otros países para tener su primera experiencia profesional o dentro ya de su carrera profesional. Aquí os invito a que aprovechéis estas oportunidades, sobre todo si estáis entre los 25 y los 35 años, porque una experiencia internacional puede veniros muy bien tanto a nivel profesional como personal. Y el hecho de hablar idiomas os ayudará durante toda vuestra carrera profesional. Y por último, como no puede ser menos, pues las empresas están aprovechando la situación de mercado que estamos comentando y añado cuando pueden, porque sin embargo hay posiciones donde faltan profesionales. Se están creando posiciones nuevas en el mercado, muy relacionadas con el ámbito de la tecnología, donde todavía no hay personas formadas académicamente del modo más adecuado. Con lo cual yo diría que un 80-90% sobran candidatos y sin embargo hay un 10 o un 15% de las compañías están mucho en encontrar candidatos, bien por razones de conocimientos o bien por razones de las habilidades que tiene esta persona. Este es el entorno que nos encontramos, como decía, más tiene que ver con España, pero sí es cierto que en algunos casos los países americanos se están poniendo en una situación similar. En la medida que la economía del país va mejor, evidentemente hay más empleo, hay más capacidad de negociar los salarios para las personas y la situación facilita el acuerdo retributivo se produzca de un modo más rápido. Veo que algunos de vosotros me estáis diciendo que se corta la comunicación o que se entrecorta cuando hablo. Voy a tratar de hablar más despacio. Parece que desde España no tenemos problemas, desde luego. Tenemos línea y bueno, voy a tratar de hablar más despacio a ver si ayuda. Ok. Voy a hablaros ahora de cómo funcionan los modelos retributivos. Quiero que entendáis cómo decide una compañía cuándo tiene que pagar a sus personas. Y para eso os pregunto, la primera reflexión es cómo se establecen los salarios. Pues ahí tenéis la frase, ¿no? Las empresas pagan por lo que hacemos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en función de qué responsabilidades estén asociadas al puesto que ocupamos y qué funciones se realizan en ese puesto de trabajo, junto con la experiencia que aporta cada profesional y el perfil profesional entendido como formación académica, habilidades, etcétera, las compañías deciden cuánto van a pagar una posición. No es lo mismo una posición de una secretaria o de un administrativo que la posición de un director general. Es evidente, las funciones y las responsabilidades son diferentes y la experiencia anterior que tiene que tener la persona y el perfil no es el mismo. Por lo tanto, hay que pagar de modo diferente. Esto que son ideas generales, vamos a ver cómo se baja técnicamente al día a día de las compañías. Básicamente lo que atrae y retiene a las personas son 5 grandes cosas, como podéis ver en la diapositiva número 7. Lo primero es el proyecto empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Todos nos gusta trabajar en una compañía que sea rentable, que sea en la medida de lo posible grande e incluso multinacional, porque nos permite tener más posibilidades de tener una carrera tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hay muchas más posiciones disponibles, podemos aprender de muchos más compañeros y además generalmente son compañías que suelen pagar mejor a sus empleados porque tienen más volumen de facturación y son más rentables que pequeñas compañías, de modo habitual.
Por otro lado, el rol desempeñado y qué perspectivas tenemos de carrera hace que estemos más satisfechos o menos. Me explico, no es lo mismo que estemos en una posición donde estemos teniendo que afrontar nuevos retos cada semana que si estamos haciendo fotocopias. Y además percibimos que vamos a seguir haciendo fotocopias los próximos 12 meses. En este caso, el rol desempeñado y las perspectivas son muy pobres. Por lo tanto, el rol y las perspectivas es algo que todos valoramos para estar a gusto dentro de una compañía. Lo siguiente es la formación y el desarrollo que hagamos de nuestras habilidades, junto con la actualización de conocimientos. Y tenemos que percibir que la compañía nos quiere en el futuro dentro de la organización y, por tanto, invierte en nosotros de cara a desarrollarnos a nivel de conocimientos como de habilidades. Leo otra vez que se vuelve a cortar. Voy despacio, pero dependemos de la conexión a Internet. Lo siento mucho. Repito, proyecto empresarial, rol desempeñado y perspectivas de carrera, formación y desarrollo profesional, reconocimiento, que como os decía va muy alineado con cómo es mi jefe, cómo es mi relación con él, cómo es capaz de reconocerme, darme 2 palmaditas a la espalda si así tiene que hacerlo porque he hecho un buen trabajo, o cómo es capaz de darme un feedback constructivo cuando no estoy haciendo las cosas como se merecen. Y por último, el modelo retributivo, que tiene que cumplir con 2 grandes criterios, la equidad y la competitividad, que ahora veremos. Como veis, son 5 piezas, no son ni una ni dos. ¿Qué quiero decir con esto? Por muy bien que nos pague una compañía, es decir, por muy bien que funcione el bloque 5, si no estamos en un proyecto empresarial sólido, si lo que hacemos y las perspectivas que tenemos de futuro no son atractivas, si vemos que no desarrollamos nuestras habilidades y nuestros conocimientos, o bien la relación con nuestro jefe es muy mala, no vamos a estar cómodos y lo que vamos a hacer es buscar trabajo. El modelo retributivo, yo siempre digo una expresión y es que es la guinda a otras cosas. Es decir, tiene que permitir atraer gente que sean buenos profesionales y retener a aquellos que sean buenos profesionales. Pero es solamente uno de los factores importantes para que alguien esté satisfecho trabajando en un sitio. ¿Sí? Cuando hablamos de retribución, hablamos del concepto de compensación total y eso incluye diferentes conceptos, como podéis ver en la diapositiva 8. Incluye la retribución fija, que es la que sí o sí percibe un profesional por trabajar en su puesto de trabajo, la retribución variable, que va muy ligada a objetivos de compañía, de departamento, individuales, y los beneficios sociales, aspectos como el seguro médico, el seguro de vida, los tickets restaurante en el caso de España, el coche de empresa para directivos, etcétera. Adicionalmente, hay conceptos que están apareciendo y que en muchos sectores de actividad se utilizan mucho ya, como son los temas de conciliación. Es decir, que podamos salir una hora razonable para tener vida personal después del trabajo. Esto en el caso de España tenemos una cultura excesivamente presencialista. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos muchas horas en la oficina aunque no estemos trabajando. Yo siempre digo que aquí tenemos lo que llamamos el horario religioso. Se entra cuando Dios manda y se sale cuando Dios quiere. Evidentemente eso no es conciliar, no permite tener una vida personal razonablemente atractiva y sobre todo si tienes familia, estás casado o casada y tienes hijos, no te permite dedicarles el tiempo que deberías a lo largo de la semana. Por otro lado, el horario flexible. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno tenemos una vida personal y poneros el ejemplo, en el caso de España es habitual que los colegios empiecen en torno de las 9:30 de la mañana. Sin embargo, el horario de entrada en las organizaciones es entre las 8 y las 9. ¿Qué quiere decir un horario flexible? Pues poder llegar esos 30 minutos, 40 minutos más tarde para que bien el papá o la mamá pueda dejar al niño en el colegio y no suponga un problema todos los días el quién lleva al niño y cómo hacemos la logística de los niños, tanto para la entrada como para la salida. Habitualmente en el caso de España tenemos 1 hora para comer, pues si hay gente que quiere comer en media hora o en 20 minutos para salir antes, ¿por qué no hacerlo? Lo que tenemos que medir es la productividad de la gente, no el que esté físicamente sentado en una silla. Por otro lado, el trabajo desde casa. Hoy en día y cada vez más las tecnologías, y esta sesión de hoy es un ejemplo, nos permite trabajar desde nuestro domicilio o desde una estación de tren o desde el aeropuerto. Sin más, unas oficinas para poder estar trabajando. En mi caso particular vivo a 20 kilómetros de Madrid e invierto 1 hora todos los días para llegar a la oficina y otros 30 o 40 minutos para volver a mi domicilio. Es absurdo. Dedico prácticamente 2 horas solamente a desplazamientos. Si las invirtiese en trabajar, tanto yo como la compañía estaríamos mucho más cómodos con la situación.
Está empezando este teletrabajo, que es como se suele llamar, pero todavía nos quedan muchos años por delante para mejorarlo. Por otro lado, también las oportunidades de carrera profesional, es decir, hay veces que las compañías no retribuyen, pero sí que es cierto que nos dan oportunidades de tener desarrollo y además tener carrera profesional en la organización. Eso al final es compensación, lo llamamos compensación total. Y aspectos de reconocimiento, es decir, cómo nos tratamos con nuestro jefe y en qué medida es capaz de darnos un feedback constructivo de nuestro trabajo, bien hecho o mal hecho, en un tono positivo. Todos estos componentes, fijo, variable, beneficios, conciliación, horario flexible, trabajo desde casa, oportunidades de carrera, reconocimiento, permite recompensar a una persona y por lo tanto son objeto de negociación. Me explico. A lo mejor no puedo conseguir más retribución fija y veremos por qué ahora después, porque en el sistema retributivo de la compañía no se permite, pero sin embargo puedo negociar una retribución variable superior. O puedo negociar un horario flexible. O puedo negociar trabajar desde casa 1 o 2 días. O puedo negociar que en los próximos 2 años puedo hacer una posición superior si cumplo con ciertos objetivos. Es decir, puedo negociar de modo individual cada uno de los elementos. Cuando digo puedo negociar, soy consciente de la situación que hay en estos momentos, no solamente en España, en casi todos los países. Es decir, puedo negociar entre comillas y algo que sea razonable. Una negociación, lo primero, y veremos después cómo hacerla, es que hay que ser realista. Es decir, realmente saber qué es lo que puedes negociar y hasta qué límites puedes negociarlos. ¿Sí? En lo que se refiere a la retribución fija, como es la diapositiva 9, todas las compañías o buena parte de las mismas tienen lo que llamamos una estructura salarial, basada en 2 criterios, equidad interna y por otro lado competitividad externa, que se hace a través de un benchmarking con el mercado. ¿Qué quiere decir equidad interna? Equidad interna quiere decir que a similar responsabilidad las compañías deberían estar pagando similares salarios, no iguales, similares salarios. Si tenemos 5 técnicos de selección, no todos ellos tienen el mismo perfil profesional, ni la misma experiencia, ni aportan el mismo valor a la compañía, con lo cual tiene que haber cierta banda que permita dispersión entre sus salarios. Claro, cierta dispersión puede ser un 20, un 30%, no un 100%. Un 100% significaría que tenemos una persona ganando 20.000 euros y otra que gana 40.000. Y entonces rompen las reglas o las normas internas de una organización. Todas las compañías, cuando salga una oferta salarial para incorporaros, van a tener en cuenta su equidad interna y sobre todo para posiciones desde mandos intermedios hacia abajo de la pirámide. Desde mandos hacia arriba, es decir, mandos y directivos, influyen más los criterios de competitividad externa, lo que está a la derecha. Es decir, cómo están pagando otras organizaciones. Para ello lo que hacen las compañías es hacer un benchmarking. Es decir, hay muchas herramientas, encuestas salariales, se puede buscar información a través de entrevistas de selección, se pueden hacer entrevistas de salida a las personas que saben de la organización para obtener información de mercado. Necesitan saber cómo están pagando otras organizaciones del sector de actividad o de similar tamaño y volumen de empleados para asegurarse que pueden atraer y van a poder retener a sus mejores profesionales. Por lo tanto, el mix de equidad y competitividad es lo que va a diseñar la estructura salarial de una compañía y cuando se haga una oferta vais a estar siempre metidos dentro de esa estructura salarial, de lo que se llaman bandas salariales. Por eso cuando se hace una entrevista de selección, normalmente el técnico de selección nos pregunta ¿en qué banda salarial estás? Y solemos decir un margen, pues entre los 20.000 y los 25.000, entre los 30 y los 35.000. O cuando preguntáis ¿qué sueldo estáis pensando en pagar a esta posición? Os suelen dar una banda, pues entre 30 y 35, entre 50 y 60, porque esa banda está definida por cada compañía, ¿sí? Y es algo que en un 99% de los casos existe. En buena parte de ellos está formalizado, es decir, hay un documento donde está esta estructura salarial. Que esté formalizado no quiere decir que sea público. Está formalizado y es una herramienta que utiliza Recursos Humanos y la dirección de la compañía. Está formalizado para que todos los directivos sepan cuáles son las reglas del juego y que sepan que no pueden ofrecer cualquier cantidad a un candidato, sino que eso está analizado y establecido desde el área de Recursos Humanos. Como decía, puede estar formalizado en un documento donde está a disposición de dirección o puede estar en la cabeza de quien toma las decisiones. Pero de algún modo ese concepto de equidad interna más formal o menos formal existe en todas las organizaciones. La información de mercado, como os decía, se puede conseguir de muchas maneras. Por ejemplo, son los estudios publicados por páginas web de empleo, Monster, Infojobs, etcétera, las muchísimas páginas de empleo que existen en estos momentos. E incluso alguna compañía de selección o headhunter publica una encuesta salarial que realiza con su base de datos.
Es decir, cada vez que vais a hacer una entrevista a una empresa de headhunting, cualquiera que sea, no doy nombres, cualquiera que sea, ellos anotan vuestra banda salarial, vuestro nombre, la posición que ocupáis, la compañía, y después ellos utilizan esa información para hacer un pequeño estudio retributivo que dejan gratis a candidatos y a compañías. De hecho, os lo podéis descargar de sus páginas web porque es gratuito. El problema es que esta información suele estar inflacionada porque, como os digo, casi todas las personas cuando vamos a hacer entrevistas mentimos en nuestro salario, entre un 20 y un 30%, un 40% los más arriesgados. Entonces, a los datos que ahí aparecen, tenéis que tener en cuenta que habría que restarle entre un 20 y un 30% para que fuesen datos realmente ajustados a situación de mercado. Cuando hablamos de retribución variable, paso a la diapositiva número 10, como veis, generalmente se establece como un porcentaje del salario bruto anual, es decir, de la retribución fija. Esto es peligroso en el caso de España, cuando una organización no tiene equidad interna, y me explico. Imaginaos que hay dos personas ocupando el puesto de técnico de selección. Una gana 20.000 euros al año y la otra gana 40.000 euros al año. Si ponemos una retribución variable donde es un porcentaje del salario bruto anual, por ejemplo un 10%, la persona que gana 20.000 le estaremos ofreciendo un bono a final de año de 2.000 euros y la persona que gana 40.000 le estaremos ofreciendo un bono de 4.000 euros. Es decir, el doble de bono a igualdad de trabajo si los dos son técnicos de selección. Por lo tanto, la retribución variable conviene anclarla no al salario bruto anual de cada persona, sino a lo que se llama el centro de la banda. Si tengo una persona que gana 20.000 y otra 40.000, el promedio son 30.000. Pues haría un 10% de los 30.000. Por lo tanto, tendrían un bono de 3.000 euros para ambas personas, el de 20.000 y el de 40.000 a final de año. Es una manera de aislar las situaciones de inequidad interna. Como veis, la retribución variable se suele calcular en función de unos objetivos de compañía, del equipo o del área y a nivel personal, que pueden ser en muchos casos objetivos de desarrollo. Puede haber objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos. Los objetivos cualitativos son lo que llamamos de desarrollo, mejorar tu capacidad de trabajar en equipo, tu liderazgo, etc. Indicador es cómo vamos a medir el cumplimiento de ese objetivo. Y por último, el peso es cuánto de importante quiere hacer la compañía ese objetivo. Habitualmente la retribución variable suele estar predefinida por las compañías cuando hacemos una entrevista de selección. Pero ojo, que esté predefinida no quiere decir que no se puede negociar. Se puede negociar el porcentaje de retribución variable y además el tipo de objetivos, que sean más sencillos o que sean más complejos, por lo menos el primer año. De hecho, hay personas que pactan el asegurar la retribución variable el primer año. Es una manera de no incrementar los costes en la retribución fija a las compañías y, sin embargo, garantizan la retribución variable el primer año y a partir del segundo año ya funciona normal. Con lo cual es una manera de poder negociar al alza tu retribución por lo menos ese primer ejercicio. Veo que Juan Carlos escribe, no creo que es correcto decir que la mayoría de la gente miente sus salarios. Mi experiencia es que la mayoría es en torno al 95%. Es decir, todos intuimos que si decimos que ganamos tanto, la oferta que nos llega tiene que ser superior. Y esto es un problema, porque últimamente lo que estamos haciendo en empresas de headhunting es a los últimos 3 candidatos, a la terna final de candidatos, es pedirle que traigan la última nómina. Y aquí hay mucha gente que no se presenta a la siguiente entrevista, porque evidentemente ha mentido. La reflexión es, si me estás mintiendo en lo que dices que ganas, ¿qué no harás cuando seas mi empleado? Entonces, bueno, yo recomiendo que no mintáis. Otra cosa es que digáis exactamente lo que estáis esperando. Y me explico, yo puedo estar dando 20.000 euros, cuando me pregunten en qué banda retributiva estás, mi respuesta puede ser, bueno, mis expectativas son 30.000 euros. No estoy mintiendo, pero no estoy diciendo directamente lo que estoy ganando. En España tenemos mucha tradición de no decir los salarios, pero no lo decimos ni a nuestros amigos, ni muchas veces a nuestros familiares. En el caso de España, pues no solemos ser excesivamente transparentes con el concepto de los salarios. Y cuando hacemos las entrevistas, menos. Y sobre todo cuando percibimos que vamos a hacer una entrevista para una posición que es un salto de responsabilidad significativo, si decimos nuestro salario es como, bueno, voy a asumir una responsabilidad, pero mi salario igual no se incrementa en esa medida, con lo cual tendemos a subirnos el salario en un X%. Ojo, hay gente que no es un 20%. Yo he conocido gente que miente en un 50% y un 80%. Es decir, aprovecha esa situación. El punto ahí está en acertar con qué banda retributiva tiene pensada la compañía y no columpiarte, por decirlo de alguna manera.
Es decir, si la compañía está pensando en pagar 30 y le dices que está ganando 50, estás fuera del proceso. Directamente tú te has excluido del proceso, ¿no? Por lo tanto, quedaros con el mensaje de que el salario bruto anual es algo menos negociable, la retribución variable es algo que se puede negociar desde el punto de vista del montante total anual, tanto como el tipo de objetivos, e incluso asegurar la totalidad o un porcentaje durante el primer año. Es bastante habitual. Y sobre todo cuando vamos a posiciones a partir de mando intermedio para arriba. Es una manera de asegurarse un plus el primer año y que ese cambio de compañía pues no sea tan desalineado con las expectativas que el candidato podría tener. Si subiésemos la retribución fija mucho, ¿qué es lo que ocurriría? Que en el caso de España la retribución fija se consolida. Es decir, cuando tú a alguien le pagas 30.000 euros y subes un 10% del salario a 33.000, no hay manera de bajarlo. Ya tiene que ser de común acuerdo. Mientras que la retribución variable es algo que todos los años empieza desde cero. Este año te puedo pagar 3.000, el siguiente te puedo pagar 0 y el siguiente 5.000, en función del cumplimiento de tus objetivos. No estoy consolidando la retribución y, por tanto, es una muy buena herramienta que utilizan las compañías para tratar de atraer gente y, sobre todo, hacerla activa en el primer ejercicio. Retribución variable anual, pero evidentemente para posiciones directivas existe también la retribución variable diferida e incluso sistemas de acciones como las famosas stock options, en el caso de empresas como Telefónica, Ferrovial, el Banco Santander. ¿Me oís? Que veo que Juan Carlos dice que no hay línea. ¿Me escucháis? Por favor, ponedmelo en el chat. Ok, gracias Ángel y Marta. Muy bien, seguimos. Como os decía, existen otros elementos que desgraciadamente, además, en el caso de España, no de España, varios países, no se han utilizado del modo más adecuado. El concepto de la stock option es algo muy bueno, técnicamente hablando. El problema es que se ha pervertido y se ha abusado de estos elementos en casos como banca u otros donde claramente hay directivos que han tenido conductas impropias y han aprovechado estos sistemas retributivos para hacerse ricos. Normalmente, cuando hablamos de retribución variable, el proceso que funciona en las compañías es el que tenéis ahí, es decir, empieza el ciclo anual en enero, siempre que la compañía tenga el año fiscal, en este caso español o latino, que suele ser el 31 de diciembre. Si es el año fiscal americano, el año empieza el 1 de julio. Si es el año fiscal anglosajón o inglés, empieza el 1 de abril. He puesto en este caso el que aplica a España. Suele empezar en enero con la definición de los objetivos, con las escalas de consecución, de logro, con la definición del variable, etcétera. Suele haber una primera revisión en el mes de junio, julio, para ver cómo van esos objetivos, y a final de año se produce ya la evaluación de los objetivos, dando feedback a la persona, y se produce el cálculo y el pago del variable, que no se suele hacer en el mes de diciembre, se suele hacer más hacia el mes de finales de enero o principios de febrero, para asegurar que la compañía cumplió con los objetivos. Evidentemente, dependiendo el momento del año donde nos incorporemos a una compañía, la manera de negociar es diferente. Y me explico, si estamos en el mes de enero, es el momento más fácil para negociar la retribución variable. Básicamente porque empezamos el año. Los objetivos están por fijar, puedo jugar con el variable target, es más sencillo. Ahora bien, si estamos incorporándonos en el mes de septiembre, estamos casi con el año terminado o vencido, con lo cual es difícil que pueda negociar los objetivos y en el mejor de los casos podré negociar mi variable de cara al año siguiente, es decir, a partir de enero. Es mucho mejor, si podéis decir cuándo incorporaros a una compañía, hacerlo en el mes de enero. El día 1, el día 7, después de la fecha de Reyes, es el mejor momento para negociar salario. Si bien el entorno del mercado, como os decía al principio, en el caso de España no es el más adecuado para negociar salario en estos momentos. Respecto a los beneficios sociales, que es la tercera pieza dentro del puzzle, como podéis ver, veis que el tipo de beneficios son muy diferentes de la edad del profesional, es decir, qué es lo que aprecia el profesional. Cuando somos más jóvenes, entre los 20 y los 30, 35, preferimos todo en cash, por decirlo de una manera, porque tenemos gastos de la hipoteca, que necesitamos dinero, ganamos poco y necesitamos pagar nuestros gastos corrientes. En el mejor de los casos, ticket restaurant, cursos para desarrollo profesional o incluso algún ordenador personal para el teletrabajo, si es que la posición y la compañía lo permite. Cuando tenemos algunos años más, entre los 35 y los 45 aproximadamente, empezamos a apreciar cosas como el seguro de vida y accidentes, seguro médico, y sobre todo si ya tienes familia, tienes hijos, pues porque quieres que estén cubiertos por un sistema de seguridad privado, vehículo de compañía, sobre todo para posiciones de más responsabilidad, préstamos a bajo interés porque empiezan a comprarse casas, ayudas vivienda en el caso de que estés viviendo alquiler. Como veis, los elementos cambian. Y cuando pasamos a edades a partir de los 45,
pensamos en otros elementos como puedan ser un plan de jubilación, plan de pensiones que damos en España, seguro médico porque empiezas a tener más enfermedades, seguro de vida por si te ocurre algo que tus hijos estén cubiertos, vidas clientes, coche de empresa estatus, viajes, es decir, el concepto de los beneficios se utiliza en todas las etapas profesionales, pero los que son más apreciados por los profesionales y los que otorgan las compañías, como veis, no son homogéneos. El coste, evidentemente, es diferente. Es diferente en los niveles inferiores, el coste es mucho más básico, y cuando llegamos a niveles superiores, el plan de pensiones, etcétera, y el coche de empresa, pues son mucho más costosos. A lo que voy con esto es que generalmente las empresas están yendo hacia modelos de compensación flexible. ¿Qué quiere decir esto? El profesional elige cuáles son los beneficios que desea y tiene un montante para podérselo gastar. Ese montante tiene una limitación que es del 30% de su salario total anual. Por lo tanto, si alguien gana 20.000 euros, un 30%, la cantidad es la que podría dedicar a adquirir esos beneficios sociales. Cada vez más compañías utilizan este tipo de herramientas de compensación flexible. En otros casos, cuando no existen estas herramientas de compensación flexible, se otorgan los beneficios y se denomina beneficios sociales, porque es la compañía quien los paga. Si es el empleado quien los paga deduciendo de su salario, se llama compensación flexible. Y esto tiene además la ventaja de un mejor tratamiento fiscal en el caso de algunos beneficios, como es el seguro médico, etcétera. Bien, una vez que hemos visto cómo funcionan los modelos retributivos de las empresas y os he dado un poco los grandes principios para entender cómo decide una compañía cuánto pagar a nivel de fijo, de variable y beneficios, vamos a empezar a hablar un poco de las claves para la negociación, ¿no? Lo primero, deciros que evidentemente a la hora de negociar podemos mostrarnos competitivos o colaborativos. Previa a la negociación hemos tenido que hacer una o varias entrevistas de selección. Empezamos generalmente con el área de recursos humanos, con un técnico de selección, hacemos una o dos entrevistas donde nos valoran nuestras habilidades básicamente y nuestra trayectoria profesional, y si pasamos ese primer filtro, después pasamos ya al área de negocio, es decir, con el jefe comercial, con el director comercial, de marketing, de operaciones, de finanzas, donde la entrevista es desde un plano más de conocimiento técnico y por otro lado de feeling o de química que va a haber con el que va a ser tu jefe directo, ¿sí? A lo largo de todo ese proceso de entrevistas tenemos que ir captando cuál es la cultura de la compañía y en qué situación nos encontramos como candidatos para poder negociar con más fuerza o con menos fuerzas. Evidentemente esa fuerza nos va a permitir ser más competitivos o ser más colaborativos, ¿no? Dice José Antonio en el chat que le interesaría diferenciar el tratamiento fiscal de beneficio variable y modelo de compensación flexible. Básicamente, cuando me refiero a fiscalidad, es que algunos beneficios sociales, en el caso de España, como es el seguro médico, los tickets guardería, ticket restaurante, están exentos hasta cierta cantidad, siempre que la compañía lo esté devengando, lo esté retrayendo de tu salario o lo pague yo, con lo cual es una manera de que fiscalmente te puedas aprovechar de la fiscalidad existente en estos momentos, que no quiere decir que vaya a seguir existiendo en los próximos ejercicios. Es una manera de ahorrarse dinero a pagar a Hacienda, en este caso, a eso me refiero. Lo que se refiere en la retribución variable, tenemos nuestro tipo impositivo, que a menos que sea una retribución variable percibida a más de 2 años, tenemos que pagar lo que corresponda como si fuese salario fijo. Vuelvo al entorno de la negociación. Como os decía, podemos ser competitivos o colaborativos. Eso lo tenemos que ir captando en las diferentes entrevistas. ¿En qué entorno nos movemos? ¿Cuánto de fuerte nos sentimos como candidatos para poder negociar nuestro salario? Y ahí las situaciones son muy diferentes dependiendo de la posición, dependiendo de la compañía, dependiendo del momento, dependiendo de la necesidad que tengamos nosotros de adquirir esa nueva posición. No es lo mismo estar buscando trabajo cuando estamos en situación de desempleo, que estamos deseando trabajar en cualquier sitio, a cuando ya tenemos una posición. Siempre que tenemos una posición y estamos trabajando, solemos ser más competitivos, más agresivos a la hora de negociar nuestro salario, porque si no llegamos a un acuerdo no pasa nada, volvemos a nuestra posición, que cuando estamos en situación de desempleo. Ahí solemos ser más colaborativos, somos menos agresivos. Básicamente nos interesa llegar a un acuerdo sí o sí, porque de otra manera lo que nos queda es volvernos a nuestra casa y seguir buscando empleo. Con lo cual, el captar muy bien en qué situación de fuerza estamos para negociar es importante para ver cómo esbozamos nuestra estrategia a la hora de negociar. Evidentemente, cuando negociamos de modo competitivo y lo hacemos de modo colaborativo, nuestra actitud es muy diferente. Como podéis ver en la diapositiva 15, cuando lo hacemos de modo competitivo, generalmente nos sentimos como un adversario, es decir, tenemos delante a la persona de recursos humanos o al jefe y lo sentimos como que tenemos que vencer los argumentos que nos están diciendo
con unos argumentos diferentes para justificarle que queremos más salario. El objetivo al final es conseguir claramente lo que pretendemos, que es un salario superior al que inicialmente ellos están pensando. No confiamos en el otro, generalmente, porque pensamos que nos ofrecen una cantidad inferior para aprovecharse de la situación. Se insiste en la posición, es decir, pero ¿qué responsabilidades voy a tener? ¿Cuáles son mis funciones? Pero es que esto en el mercado lo están pagando mejor. Se trata de contrarrestar los argumentos e incluso en un caso amenaza, ¿no? Pues como esta sea la banda que me ofreces, me levanto del asiento y me voy ahora mismo a mi casa. Es en el menor de los casos, pero en un caso yo me he encontrado con un candidato que amenaza cuando no está recibiendo lo que esperaba. Y sobre todo a nivel de directivos. Suelen ser mucho más prepotentes y el estatus hace que en algún caso se sientan fuertes, incluso como para llegar a amenazar, entre comillas, lo de amenaza. No se suele mostrar el límite inferior, es decir, negociamos siempre al alza, a mejorar la situación sin tener en cuenta el límite inferior, y se exigen ganancias para llegar a acuerdos. Es decir, oye, hemos hablado de 20.000, o llego a 25.000, o si no soy capaz de llegar a un acuerdo contigo. Y siempre estamos jugando a lo que se llama técnicamente a más, a mejorar ese numerito inicial que hemos puesto. Sin embargo, cuando la actitud es colaborativa, generalmente el entorno suele ser mucho más cercano, mucho más coloquial. El objetivo por ambas partes es llegar a un acuerdo. La compañía sabe cuánto puede ceder, el candidato sabe cuánto puede ceder. Lo vamos a ver ahora esto cómo se hace. Se suele notar una situación de más confianza en el otro, en lo que el otro te está diciendo, tanto por parte de la compañía como del candidato. Se insiste en que las dos partes quieren un acuerdo porque tú eres el candidato más adecuado, con lo cual se percibe en la actitud y en las sensaciones que te llevas a acabar la entrevista que claramente hay un procedimiento de tratar de llegar a un acuerdo. Se suele informar acerca de cuáles son las funciones y responsabilidades para justificar la banda retributiva. Se ofrece alternativas, es decir, no puedo pagarte más de la retribución fija, pero podemos hablar de la retribución variable el primer año, en el caso de la empresa, o el candidato dice, bueno, a lo mejor no me podéis ofrecer más salario fijo, pero me podéis ofrecer una formación o pagarme un porcentaje de un programa máster que estoy pensando hacer. Aquí se suele algunas veces mostrar incluso el límite inferior. Yo es que por menos de tanto no estaría dispuesto a incorporarme, para demostrar claramente al candidato que tiene unas expectativas de X y que si la compañía no las cumple, pues evidentemente sus decisiones no continúan en el proceso. En fin, como veis la actitud es muy diferente, entiendo que sabéis diferenciar claramente las dos. Desgraciadamente el entorno que nos encontramos en el caso de España con un 25% de desempleo es más una situación colaborativa por parte de los candidatos que competitiva. Es decir, estamos en peor situación para negociar que hace, por ejemplo, 6 o 7 años, cuando la cifra de desempleo era del 7 o del 8%. Normalmente el proceso que se sigue para una negociación tiene 4 fases. Lo primero es preparar la negociación, que ahora veremos en qué consiste esa preparación de la negociación. Como dicen en el chat, en España el trabajo son lentejas, es cierto. Hoy por hoy, con una cifra de desempleo tan elevada, es difícil mostrar una actitud prepotente ante ciertas ofertas que te puedan llegar. Pero ojo, que hay posiciones en algunos sectores que, como hay muy pocos candidatos porque no tienen conocimiento técnico, se pueden permitir hacer todo tipo de comentarios. Esto pasaba, por ejemplo, en el año 2000, apenas había programadores SAP y parecía que en el año 2000 el mundo se iba a acabar porque los ordenadores no estaban preparados. Había muy pocas personas preparadas para tocar los sistemas SAP y eran personas que en cuestión de 6 meses triplicaron su salario. Al haber pocos candidatos te permite el poder negociar mejor tu salario. Ahora mismo todas las posiciones relacionadas con Internet, con el e-commerce, etcétera, todavía sigue existiendo capacidad para negociación. Una vez que hemos preparado esa negociación, lo que hacemos es dar inicio a esa etapa de negociación. Y lo primero que tenemos que hacer es detectar los intereses y deseos de la otra parte. Es decir, centrar las expectativas. Yo como candidato espero ganar X y yo es una información que tengo mentalmente, tengo que tratar de identificar cuánto está pensando en pagar la compañía y para eso tengo que prepararme. Ya veremos cómo me puedo preparar. Una vez que hemos detectado los intereses, pasamos a la fase de avance, que es cuando empezamos a hablar de salario y empezamos a formular opciones. Generalmente aquí lo primero que suele hacer la compañía es pedir información de en qué banda retributiva te encuentras. Fijaos que suelen preguntar por la banda, no por una cantidad concreta, porque la pregunta podría ser ¿cuánto ganas? Y puede decir 38.254. Generalmente la pregunta no es esa, es ¿cuál es tu banda retributiva? Eso indica que nos está dando cierto margen para que digamos que nos movemos entre 30 y 35
al entrevistador de realmente cuál es nuestra capacidad de negociación. Y además ve si nuestra banda, la que tenemos en estos momentos, se encaja con la que la compañía ha pensado. Desgraciadamente aquí la compañía tiene la sartén por el mango, como decimos en España. Si al final son los que pagan, tienen muchos candidatos disponibles, con lo cual suelen tantear muy bien esas opciones y llegado el momento pueden tomar una decisión drástica con más facilidad que el propio candidato. Y por último, después del avance, llegamos a lo que llamamos el cierre, donde ahí lo que hacemos es confirmar el acuerdo y firmamos una carta de compromiso, que es como se suele denominar, donde nos comprometemos ambas partes, la compañía y el trabajador en este caso, a una fecha de incorporación con unas condiciones determinadas de salario, de horario, de beneficios sociales, de retribución variable, etcétera. Vamos a ver un poco más detalladamente cada una de las partes. ¿Cómo podemos preparar bien la negociación? Pues lo primero que tenemos que hacer es hacernos unas cuantas preguntas del tipo de si tenemos clara nuestra banda salarial. Es decir, sabemos en el mejor de los casos si estamos trabajando, en qué cantidad estamos ahora, pero tenemos que enterarnos en qué cantidad está pensando pagar esa compañía esa posición. Para ello podemos utilizar encuestas salariales, utilizar páginas web de empleo, tratar de contactar con algún empleado dentro de la compañía para sacar información de cuál es la banda de algunos de los profesionales que ya trabajan en esa posición. Es decir, tenemos que clarificar dónde estamos nosotros y, por otro lado, cuál es la banda que creemos que la compañía está dispuesta a ofrecer. Por otro lado, tenemos que establecernos mentalmente nuestros límites a la negociación, es decir, cuál es nuestro mínimo y tenemos que ser muy claros con nosotros mismos y cuál es nuestra expectativa. Es decir, si yo estoy en 20.000 euros, mi mínimo para moverme a otra compañía es 24.000, por un ejemplo. Y por debajo de 24.000 no acepto ninguna oferta. O al contrario, mantengo mi mínimo, gano 20.000 y me muevo por 20.000. O 21.000, pero esa cantidad tenemos que tenerla clara y ser lo más estrictos y mantenerla. Sobre todo porque ahí también estamos hablando de autoestima y nuestro propio respeto profesional. No pasa nada por mantener la banda salarial e incluso bajarla. Muchas veces podemos decidir un cambio profesional no en base a salario, sino simplemente porque es una mejor compañía, porque el proyecto empresarial es más sólido, etcétera. Me pregunta Concha que si decimos un mínimo menor que el que la compañía ofrece, pues evidentemente has jugado mal tus cartas. Por eso lo que hay que hacer es buscar información de mercado de cuál es ese mínimo que puede tener la compañía establecido. Yo os diría que tratéis de ser optimistas y ambiciosos, pero ojo, sed prudentes. Es decir, el mensaje puede ser algo así como, bueno, estoy deseando hacer un cambio profesional en mi carrera, mi banda actual es esta, me gustaría saber cuál es lo que habéis pensado vosotros. Es cierto que el entrevistador te puede preguntar, dime cuáles son tus expectativas. Ahí lo que tenéis que hacer es muy bien preparado qué información, con información de mercado, cuál sería esa banda de retribución que a vosotros os gustaría. Y a la hora de plantearla, el cómo lo hacemos es importante. Por ejemplo, pues mi expectativa sería ganar en torno a 40.000 euros. Pero ojo, estaría dispuesto a hablar de otras cantidades siempre que a cambio pudiese negociar aspectos de formación, aspectos de carrera profesional, etcétera. Entonces, con prudencia podemos dar información, pero sobre todo tenemos que prepararnos muy bien cuál es la situación de mercado para esas posiciones. Y además es fácil, relativamente sencillo encontrar esa información. Y Juan Carlos, mi consejo es ir de tu mínimo, el que sea hasta un 25 o 30% más en la banda salarial. Depende porque a lo mejor tu sueldo actual está bajo o está alto, con lo cual no lo toméis como ejemplo, me explico. Si yo gano 40.000, pero el mercado está pagando esta posición en 30.000, si yo subo un 20% estoy fuera de mercado, de la banda que me van a proponer. Ahora, si el mercado está en 50.000 y yo estoy en 40.000, puedo subir más de un 20%, puedo subir un 40%. Entonces, dependiendo, primero tengo que ver es mi posicionamiento, pues es la primera pregunta. ¿Tengo clara nuestra banda salarial frente al mercado? Porque en función de ese posicionamiento me permite saber si estoy por debajo o por encima y me permite más capacidad, más flexibilidad para negociar al alza o a la baja. Evidentemente, para conseguir esa información podemos preguntar a familiares, amigos, conocidos. Cuidado con esto porque la gente, como os digo, en el caso de España no suele ser transparente y miente los salarios, desgraciadamente. Podemos tratar de conseguir información de otras compañías del sector a través de empresas, como decía, de páginas web. Empresas de headhunting hay encuestas salariales gratuitas que os las podéis bajar de la red para tener un orden de magnitud. Hechas ese proceso por consultoras con información real de compañías. Esto es lo más adecuado. Aquí en la diapositiva 18 podéis ver un poco cómo funciona el proceso de negociación, ¿sí? Como veis, la banda de color
de color granate es la banda que en principio la compañía, es un ejemplo, con lo cual pueden darse muchas situaciones, pero la banda de color rojo es la banda que maneja la compañía y la banda de color azul, de color verdoso, es la expectativa de la persona. Evidentemente, nuestra expectativa a veces, no siempre, está por encima de la compañía. Y aquí os podréis llevar muchas sorpresas. Yo me encuentro gente que viene pidiendo salarios que están muy por debajo de lo que estamos pagando, por ejemplo, en mi organización. Simplemente porque de donde vienen los salarios son mucho más bajos. Con lo cual, cuidado con las verdades absolutas, porque es posible que en algún caso os estéis equivocando. A lo que me refiero es que busquéis información realmente en el mercado para saber si realmente estáis bien pagados o mal pagados. Como veis en la diapositiva hay un punto de ruptura, que es donde evidentemente la compañía decide pagar su máximo, y si yo mis expectativas están por encima de lo que la compañía quiere, pues es complicado el echar hacia atrás, ¿no? Siempre es mejor ser prudentes a la hora de plantear el salario, que no quedarse muy por encima. Una cosa es que nos pasemos un 5, un 10%, y otra cosa es que nos hemos ido un 40% por encima de la banda, que esto también sucede en algunas posiciones, ¿sí? Me preguntáis que dónde trabajo. Es cierto, trabajo en una compañía de reconocido prestigio como es Ernst & Young, donde se paga bien, porque el salario mínimo de entrada son 24.000 euros, ¿sí? Hay gente dispuesta a trabajar que cuando hace entrevistas dice que puede trabajar por 18.000. Bueno, el salario mínimo es 24.000 euros. Y es importante saber ese mínimo, porque una persona que dice que está dispuesta a trabajar por 18.000 desde recursos humanos no está bien vista. Por lo tanto, en la propia labor de investigación de cuánto paga una compañía de este tipo es importante para ver que el candidato realmente está interesado en la posición. Si se ha molestado en saber cuánto paga una compañía de este tipo y viene con esa expectativa. Con lo cual es importante esa información de mercado, el que tratéis de conseguirla y de utilizarla llegado el momento, ¿sí? Como os decía, conviene ser ambicioso. Dice Miguel si depende del convenio. Los convenios marcan los mínimos, pero no los máximos. Y a partir del convenio las compañías pueden superar en lo que quieran la retribución. Y me explico, el convenio de despacho de oficinas, por ejemplo, en mi empresa, marca un mínimo muy bajo, 12.000, 13.000 euros, y el salario mínimo que tenemos nosotros son 24.000. Si las compañías en muchos casos pagan por encima de convenio. Otra cosa son sectores industriales, donde hay operarios, etcétera, que se utiliza el convenio como un mínimo, ¿sí? Como os decía, conviene ser ambicioso, pero ambicioso de un modo realista. Si quiero mejorar mi situación actual, pero ojo con decir una cantidad que está muy por encima de la banda de la compañía, porque eso me excluye el proceso de selección, aunque sea el candidato más adecuado. En algún caso, alguna compañía cambia la banda porque decide que la persona es tan buen profesional o que incluso le puede dar más responsabilidades. No ocurre en muchos casos, yo diría un 20% de los casos, pero ojo, que es posible. No olvidéis ser realistas, lo repito, ser realistas, y todo realistas con el momento de mercado que tenemos. No es el mejor momento para negociar salarios. No os engañéis a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir con eso? Todos pensamos que somos muy buenos, y probablemente lo somos, pero ojo que somos muchos en el mercado. Y somos 6 millones de personas en situación de desempleo buscando. Entonces, es cierto, somos buenos, pero es que hay como nosotros miles de personas más. Nunca somos los mejores. Entonces, no olvidéis eso, porque como nosotros siempre hay alguien igual o mejor en el mercado. Que si está en ese proceso y nosotros no estamos muy por encima de la banda que esa persona tiene en la cabeza, nos deja fuera de esa posición. Con lo cual, cuidado con engañarse a uno mismo y con las expectativas que tenéis con las bandas salariales, porque si hay candidatos que sean buenos profesionales, que casi siempre los hay en los procesos, y su banda sea inferior, nos excluye del proceso. Y cuidado con el punto de ruptura, conviene ser realista, es decir, cuidado con tensar demasiado la cuerda, porque a veces si la tensamos demasiado no hay vuelta atrás. Esto, el tensarlo no lo vamos viendo en las diferentes entrevistas y tenemos que tratar de palparlo en cada una de ellas, ir preguntando al entrevistador qué banda estáis manejando. Cuando llegamos a la entrevista final, qué banda estáis manejando, en este caso el jefe, de comercial o de marketing. Por lo tanto, siempre la actitud que debemos de tener es colaborativa, pero siempre tratando de identificar información, por un lado de la organización y por otro lado del mercado, a través de encuestas salariales, páginas web, etcétera. Pregunta Mónica si la actitud puede influir en la decisión de la empresa. Sin duda alguna. Queremos gente que tenga la actitud adecuada para trabajar. Si antes de empezar a trabajar está poniendo problemas, es muy fácil pensar, pues cuando esté aquí, más todavía. Con lo cual necesitamos gente que tenga la actitud adecuada. Y ojo que adecuada no quiere decir gente que sea absolutamente esclavos. Cuando una posición va a tener responsabilidad, queremos gente que tenga carácter, que sea capaz de defender su punto de vista, pero ojo, sin pasar ciertos límites. Es difícil acertar con el punto adecuado, pero ahí está el éxito para llegar a negociar tu salario.
saber en qué medida puede subir la expectativa y que eso no vaya en contra de la estructura de la compañía. De nada, Mónica. Nos quedan 10-15 minutillos. Por otro lado, en la fase de la negociación, en la parte de inicio, también tenemos que hacernos 3 preguntas o 3 grandes reflexiones. Es ¿qué puedo aportar yo a esa organización? Es decir, tengo que venderme como candidato. Nunca hay 2 candidatos iguales. No son iguales. Hay alguna diferencia. La experiencia, la antigüedad, los conocimientos, las habilidades, incluso la actitud que tenemos para el cambio y la motivación para el cambio. Por lo tanto, voy a identificar lo que a mí me diferencia del resto y tratar de explotar las entrevistas, que pueden ser muchas cosas, como te digo, la experiencia, habilidades, conocimientos, etcétera. Hay que tratar de percibir si hay actitud de negociación por parte del interlocutor, y aquí hay de todo. Hay empresas que tienen cierta capacidad de negociación, hay otras que son lentejas, como decíais antes, y hay empresas que están muy abiertas a manejar una banda salarial diferente dependiendo del candidato. Por lo tanto, eso hay que captarlo y movernos en función de esa identificación que hemos hecho de la situación. Pero sobre todo, identificar vuestros puntos fuertes y tratar de venderlos. Y tenéis que crear vosotros las necesidades a la compañía. En tercer lugar, llega la fase de negociación, ¿no? Y nos surgen 3 cuestiones. ¿Debemos aplicar salario fijo por variable? ¿Tratar de acceder a programas de desarrollo profesional? Pues evidentemente todas esas preguntas os las tenéis que hacer. Porque a lo mejor puedo sacrificar una parte de salario porque percibo que puedo tener carrera profesional en esa compañía, que es un entorno mucho más grande al que manejo en estos momentos, o es un entorno internacional versus uno local que tenga yo en estos momentos. Puedo apostar por medio plazo, es decir, por mi carrera profesional y no solamente por el corto plazo. Muchas veces tenemos el problema de que tenemos que ser cortoplacistas, 6-12 meses de vista. Y en nuestra carrera profesional tenemos que mirar siempre al medio y largo plazo. Pensad que tenemos aproximadamente de 40 años de carrera profesional, desde los 25 hasta los 65 por ahí. Si miramos en el corto, nos vamos a equivocar con algunas decisiones. Y probablemente, si nos dejamos engañar por la atribución en algunos momentos, tomaremos decisiones por un mejor salario, pero no por una mejor opción profesional. Con lo cual, no perdéis de vista siempre el concepto de carrera profesional y de si el cambio que vais a hacer o queréis hacer tiene sentido en vuestra carrera profesional. Para eso tenéis que pensar siempre a 5 o 10 años vista. Es decir, la pregunta a haceros es ¿dónde quiero estar dentro de 5 años? Y es una pregunta difícil de responder y exige una reflexión profunda. ¿Qué me haría ilusión? ¿Cómo me sentiría realizado como profesional si dentro de 5 años estoy haciendo qué? Una vez que seáis capaces de responder a eso, que como os digo no es sencillo, es más fácil construir los pasos anteriores. De qué tengo que hacer para conseguir ese objetivo. Si me guío únicamente por aspecto retributivo, puedo tomar decisiones que van en contra de mi carrera profesional. Y os pongo un ejemplo. En el año 2000 aparecieron las famosas empresas, las .com. Todo el mundo quería trabajar en una .com porque pagaba muy bien. ¿Qué ocurrió? Que la gente se iba a las .com, gente con carreras profesionales cortas pero brillantes, provenientes de escuelas de negocios de prestigio, Instituto Empresa, IES, etcétera. Lo que ocurre es que el negocio al final naufragó en buena parte de los casos. De hecho, rentables yo creo que quedan únicamente Yahoo, Amazon, Google, Facebook, pocas empresas más. Tomaron decisiones impulsivamente por la retribución tan atractiva que estaban ofreciendo y perdieron de vista aspectos de su carrera profesional. Es decir, no valoraron en la medida suficiente el proyecto donde estaban, la madurez del proyecto, el músculo financiero que tenían, el negocio que era, pero se dejaron llevar sobre todo por aspectos retributivos. Entonces, tened en cuenta esa visión a medio y largo plazo, no la perdáis, y más en un entorno como el actual. Analizad si podéis tener algún punto, sobre todo en aspectos de, por ejemplo, formación, salario fijo versus variable o algún beneficio social que os pueda venir bien, alquiler, ticket guardería, ticket restaurante, porque eso es dinero al final, incluso con ventajas fiscales en algunos casos. O a lo mejor no me puedes pagar lo que yo estaba esperando, pero puedo acceder a un programa, a un máster interno que tiene un MBA que me puede venir fenomenal en los próximos 2 años para luego pegar un salto a otra compañía. Es decir, pensad en vuestra carrera, no solamente en el movimiento que vais a hacer en estos momentos. Eso es muy importante. La última fase de la negociación es lo que se llama el cierre. Generalmente, la persona encargada o la parte encargada de resumir el acuerdo suele ser la compañía. La compañía se encarga de resumir este acuerdo en forma de lo que se llama una carta de compromiso, donde recoge la oferta económica, es decir, cuál es tu salario fijo, tu salario variable, incluso los objetivos que vas a tener ese primer ejercicio, los beneficios sociales, cuál va a ser tu centro de trabajo, todo este tipo de información que al final lo que hace es hacerte una oferta para que tú lo valores. Lo normal ahí es tomarse entre 2
y 3 días para pensarlo. Y si además puede pasar un fin de semana, mejor. Básicamente porque tomar las decisiones en caliente siempre es más difícil. Evidentemente, si estás en una situación de desempleo y llevas 2 años buscando trabajo, prácticamente firmas la carta de compromiso nada más ofrecértela. Pero si estás trabajando o si tienes capacidad para seguir algunos meses sin trabajar porque la oferta no acaba de convencerte, conviene tomarse 2 o 3 días para reflexionar. Dice Miguel que eso será si es una empresa seria. Y probablemente sea así. Yo lo que os diría es cuidado con las ofertas que recibáis si no están por escrito. Básicamente porque si no las tenéis por escrito, yo tengo muchos casos que han ocurrido ya, después la empresa se puede ir atrás. Me explico, me hace una oferta, yo le digo que sí de palabra, comunico a mi compañía que dejo mi posición y resulta que después me dicen que no, que la han pensado mejor y que ya no soy el candidato. Estoy fuera de las 2 compañías. Con lo cual, sed prudentes y en la medida que podáis, si no os la han dado, exigid una carta de compromiso muy sencilla. Podéis encontrar muchos formatos en Internet que son todos válidos porque es muy sencilla y se la podéis proponer vosotros a la compañía. Es una manera de resumir las condiciones de incorporación, la fecha. Porque, como os digo, puede haber alguna sorpresa desagradable y es que la compañía cambia de opinión en los próximos 15-30 días y tienes un problema importante. Y el que tiene esa sartén por el mango es la compañía. Tú, si no tienes ninguna carta para poder demostrar que se te ha hecho una oferta, no tienes nada para poder ir a un tribunal contra la compañía y evidentemente tu compañía probablemente no te quiera que vuelvas porque ya le has dicho que no querías seguir. Estamos acabando, nos quedan 2 minutos. Voy despacio de nuevo porque parece que se corta la comunicación en algunos casos. A modo de conclusiones, y es mi última diapositiva, yo os diría, como recomendaciones, obtened la máxima información de mercado posible, desde cómo está pagando esa empresa, que algo de información podemos obtener, podemos contactar con algún profesional que esté trabajando allí a través de LinkedIn, a través de algún amigo, de algún familiar, de la posición, cómo está pagando la posición en el mercado, qué está haciendo, cómo paga ese sector esa posición, quiénes son los principales competidores. Hay encuestas salariales, como os digo, que podéis hacer incluso de modo gratuito. Acerca de la posible progresión profesional dentro de la compañía, que no solamente cómo ofreces ahora, sino qué proyecto profesional me estás vendiendo para los próximos 2 o 3 años. No voy a decir a 10, pero sí para los próximos 2 o 3 ejercicios. Esa progresión es muy importante y sobre todo si tenemos una edad entre los 20 y los 35 años, este debe ser uno de los puntos más importantes. Por otro lado, no olvidéis analizar todas las opciones, es decir, tratar de llegar a lo que se llama el win-win. Es decir, a lo mejor no me puedes pagar más salario fijo, pero puedo negociar una parte de mi salario variable para este año asegurarla, o puedo pedir algún beneficio social, o puedo pedir una formación X, o que me paguen un trozo de formación de un máster que quiera hacer por mi cuenta o dentro de la propia de la compañía. Es decir, tratar de identificar todas las posibles opciones y aunque la compañía no las ponga encima de la mesa, hacedlo vosotros. Es decir, identificad vosotros esas opciones y decir, oye, bien, no me puedes pagar más, pero habría opción de, por ejemplo, hacer algún tipo de formación. ¿Tenéis algún tipo de programa máster? ¿Hay alguna oportunidad para poderme ver a otros países para trabajar? Esa es una oportunidad, por ejemplo. Es salir a otros sitios a trabajar tu carrera, estar aquí X tiempo y luego moverte. Pregunta Ángeles, si ambas partes firman un acuerdo, es un compromiso. Otra cosa es que consigues si acudes al juzgado con esa carta. Incorporarte a la empresa. Una compañía cuando entrega una carta de compromiso y está firmada y sellada por la persona que corresponde, es decir, con poderes, eso hace que la compañía te deba incorporar sí o sí si vas a tribunales. Lo que ocurre es que eso no impide que la compañía te despida el mes siguiente. Si estás probablemente en periodo de prueba y te puedes pedir, pero incorporarte tiene que hacerlo sí o sí. Si tiene validez jurídica para poderte incorporar, lo que no te garantiza continuidad dentro de la compañía y sobre todo si has firmado un periodo de prueba. Por otro lado, no olvidéis que siempre aparecerán más ofertas. Es decir, sí, esta os puede parecer interesante, pero aparecen más ofertas. ¿Qué ocurre? Que el mercado tal y como está, aparecen muchas menos ofertas que antes. Con lo cual, la pregunta es si puedo y debo esperar. Y yo os diría que esto es como las relaciones personales. Cuando no lo veis claro, no os mováis. Y si estáis en situación de desempleo, es más sencilla hacer una oferta. Pero si ya estáis trabajando, si no veis una situación clara donde vais a mejorar vuestra situación profesional, no solamente salario, no aceptéis la oferta, ya aparecerán otras. Y hay que estar muy seguros de los saltos profesionales. Básicamente porque todo eso hace nuestra trayectoria profesional y si no decidimos bien los pasos, después lo pagaremos más tarde. Puede ser años más tarde, pero lo pagaremos. Por lo tanto, si no lo tenéis claro, mejor esperar.
¿cómo puedo buscar otras alternativas? Y la pregunta que me toca hacer ahí es si lo estoy haciendo bien. Es decir, ¿realmente tengo un proceso de búsqueda que tengo sistematizado? ¿Cuánto tiempo dedico al día? Reviso todas las páginas web, he contactado con todos mis familiares, contactos, hago una buena búsqueda a través de LinkedIn, hago un seguimiento cada X tiempo de las personas que he conocido, estoy mirando todas las páginas web disponibles, estoy dispuesto a trabajar fuera de España, estoy mirando ofertas fuera de España a través de los medios adecuados. Y todas esas decisiones de lo estoy haciendo bien son muy importantes si estáis en un proceso claro de búsqueda de una nueva posición, ¿no? Veo por aquí comentarios en el chat, creo que es muy relativo el número de ofertas que existen, estoy en procesos que llevan un año. Es cierto, los procesos se han alargado, pero no es por el propio proceso, es que a las compañías les cuesta mucho tomar decisiones de incorporación. Tenemos casi todos los headcount congelados, es decir, hay miedo a incorporar personas porque además la legislación española es muy inmovilista. Y me explico, una vez que incorporas a una persona, puedes pedirla es relativamente caro en comparación con otros países. La indemnización que hay en España es cara, con lo cual cuesta, y si además no se ve un avance sólido del negocio de un porcentaje determinado, un 10, un 15%, las compañías prefieren incluso contratar externos o trabajo temporal, aunque resulte más caro que tener gente en plantilla. Básicamente porque después sacar gente en plantilla es más difícil, no digo que lo estén haciendo, pero es más difícil, el clima que se genera es peor dentro de la compañía cuando hay reestructuraciones, por lo tanto es más sencillo a veces tener colaboradores, freelance, trabajo temporal, que incorporar gente a plantilla. Entonces es cierto, se están incorporando pocas personas, se está generando empleo. Otra cosa es que sea un empleo precario, es decir, no bien pagado o mal pagado en muchos casos, y temporal incluso por horas, pero se está generando empleo en España. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos acostumbrados también, en el caso de España, un país donde ha tenido economía de bienestar, al igual que el resto de la Europa occidental, a una situación de mercado, entre comillas, buena o muy buena, que la situación del contexto global del mundo, donde ha aparecido un país que se llama China, que tiene millones de personas y ganan $125 al mes, pues nuestros salarios son caros. Por lo tanto, las empresas que tienen industria, fabrican, etcétera, toman la decisión de fabricar en España u otro país como Alemania, etcétera, o irse a países como China, India, y evidentemente los salarios son muy diferentes. Entonces, el concepto del salario alto-bajo, yo creo que estamos empezando ya a ser conscientes de que probablemente lo que nos queda en muchos casos, si no subir, incluso será bajar en muchos casos. No me gusta nada la situación esta, porque evidentemente cuando no tenemos ciertos salarios no podemos consumir, y si no podemos consumir las empresas no crecen, etcétera. Entonces, a lo que voy es que han aparecido nuevas reglas de juego, donde los salarios ya no están influenciados solamente por situaciones locales, sino que influyen situaciones globales. Y os pongo un ejemplo. Estoy trabajando en varias empresas ahora mismo en Portugal, que es uno de los países donde tengo responsabilidad, donde los portugueses, que también están en una situación parecida a España, lo que están haciendo es llevar profesionales portugueses a trabajar a Angola. Porque los salarios de Portugal, debido a la situación económica, son tan bajos que les sale más barato llevar gente a Angola a trabajar que contratarlos allí mismo. Fijaros, Angola, un país del tercer mundo. Entonces, yo creo que tenemos que ser lo más realistas posibles, ser conscientes de que la situación no ha cambiado, está cambiando. Creo que nos queda por ver muchas más cosas todavía. Probablemente todavía nos toque perder derechos a los trabajadores entendidos desde un punto de vista más amplio, desde una recepcionista hasta un directivo que tenga relación laboral. Angola no está hasta el mundo, si no está el mundo es muy cercano, y la precariedad del empleo, de las infraestructuras, etcétera, lo hacen ser un país desde luego muy subdesarrollado. Y los diamantes evidentemente no te hacen no ser tercer mundo si tus infraestructuras, políticas, procesos y demás funcionan. Angola es el tercer país del mundo más corrupto, por poner un ejemplo. Evidentemente, siendo ese grado de corrupción, si en España nos quejamos de corrupción, imaginaos en un país que está definido como el tercer país más corrupto del mundo. Los procesos son muy difíciles internamente. Gracias a Dios tenemos una economía diferente en el caso de España. Somos la economía número 14 del mundo en estos momentos. Ojalá podamos no solamente mantenernos, sino mejorarla. Pero están apareciendo actores nuevos como es India, China, que están trastocando el concepto global de economía, y esto sin duda afecta a los salarios. Hace nada leía varias declaraciones de Guindos, de varios ministros, hablando de la situación del empleo y de los salarios, y la verdad es que no suenan positivas. Ojalá se equivoquen. Mi sensación es que probablemente para muchas posiciones
van a ir bajando los salarios, sobre todo las posiciones más operativas, básicamente porque están desapareciendo muchos puestos operativos y dos, porque se pueden subcontratar o llevar a otros países. Esto hace que evidentemente la gente que quede en España en posiciones básicas tenga que bajarse el salario, porque si no, no encuentra trabajo. Entonces, las situaciones están cambiando, directivos están bajando, no todos, pero en algunos casos cuando un directivo se queda sin trabajo para reincorporarse al mercado de trabajo, o se baja el salario o lo tiene complicado. Profesionales con más de 45 o 50 años para reenganchar al mercado de trabajo se están bajando el sueldo un 40 o un 50%. Estamos viendo que la situación, y esto en buena medida es debido al 25% de desempleo que tenemos, y que además las compañías pueden hacer a profesionales de otros países dispuestos a venirse a trabajar a España. Hay muchas compañías contratando, pongo un ejemplo, VIPs trae camareros de diferentes nacionalidades, dispuestos a trabajar por mucho menos dinero que los españoles. Este mercado laboral que está siendo cada vez más permeable hace que evidentemente los salarios estén yendo a la baja para buena parte de las personas en España. Bueno, no quiero consumir más tiempo, tenemos las 9 menos cuarto de la noche en España, llevamos 1 hora y 5 o 10 minutos. Si tenéis alguna pregunta adicional, fenomenal, y si no, agradeceros que habéis estado escuchándome y espero haberos aportado por lo menos alguna idea de cara a negociar vuestro salario. Veo a Mónica que pregunta, si me ha ido para arriba un segundín el chat. ¿Se está moviendo en España la subcontratación de trabajos puntuales profesionales independientes? Sí, sin duda. Cada vez más las compañías contratamos freelance o terceras compañías para hacer trabajos. No forman parte del headcount y muchas veces es más fácil de justificar en cuenta de resultados la contratación a un externo que el hecho de incorporar una persona. Se está haciendo, incluso como os decía, la compañía a veces están dispuestas a pagar más cantidad por un tercero externo que por alguien en plantilla. Básicamente porque no lo convierte en un coste fijo y eso es muy importante. Bueno, tenemos la hora, como os decía, tenéis mi correo electrónico, me podéis buscar en LinkedIn. Ha sido un placer estar con vosotros este tiempo. Espero, como os decía, que podáis aprovechar alguno de las recomendaciones que os he dado y a vuestra disposición para lo que queráis en el futuro en este tema y en cualquier otro, tanto incluso en la búsqueda de empleo, porque al trabajar en recursos humanos y haber trabajado en headhunting también 5 años, como creo que no os he dicho al principio, pues tengo buenos contactos y os puedo ayudar en algún caso a buscar trabajo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.